Segunda parte de Gladys en Éxitos. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través de Circuito Éxitos. También nos pueden escuchar por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por YouTube Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com y mis cuentas personales @Rodríguez Gladys, Twitter @Rodríguez_Gladys, Instagram. Y en esta segunda hora de programa repetimos con Luis Maturén, quien es ingeniero civil, es magíster en administración de empresas, mención finanzas, mercadeo. Se ha especializado en influencia transformadora, gerente de la empresa Datos Group, y con él volvemos a conversar sobre este criterio que existe y en el cual, bueno, yo particularmente pues estoy tratando en la medida de lo posible de entrevistar a especialistas que nos puedan compartir herramientas para lograr pensamiento positivo, porque somos lo que pensamos. Entonces, hoy con Luis Maturén vamos a analizar los pensamientos de manera racional, cómo el poder de los pensamientos interfieren en nuestro estado de ánimo. Eso va a ser en los próximos minutos del programa. Gladys en Éxitos, con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y en esta segunda parte de Gladys en Éxitos tenemos nuevamente a Luis Maturén, ingeniero civil, magíster en administración de empresas, mención finanzas, mercadeo, y se ha especializado en influencia transformadora, es gerente de la empresa Datos Group. Justamente en ese estudio del ser dentro del marco del mercadeo, bueno, he encontrado información fabulosa, cada día trabaja más el tema y lo tenemos nuevamente, que con él estamos haciendo una especie de seriado para trabajar el pensamiento positivo. Somos lo que pensamos, yo estoy convencida de que definitivamente somos mucho de lo que pensamos. Luis, buenas tardes y Sí. bienvenido. Y a propósito de eso, bueno, hoy conversamos nuevamente contigo. Oye, un gusto, Gladys, otra vez estar en tu programa, y la verdad que eso que comentas de somos lo que pensamos, efectivamente, la ciencia lo ha demostrado. Y hay un ejercicio que está desarrollado por el Organismo de Salud de los Estados Unidos, en el cual tomaron una muestra enorme, 32.000 personas. A 32.000 personas las llamaron para hacer un simple cuestionario. Una de las preguntas era, ¿tú crees que tu vida es estresada? Y era una escala desde muy estresada a nada estresada. Y otra de las preguntas era, ¿tú crees que el estrés te hace daño en la vida? Y la respuesta era si crees que te hace mucho daño o si te hace poco daño. La realidad es que estas personas llenaron este cuestionario y posteriormente, con su registro de su Social Security, que lo habían tomado como parte de los datos, le llevaron un registro durante 8 años de su salud, qué tanto se habían enfermado, qué tanto se habían muerto, inclusive muchos de ellos. Lo sorprendente, después de 8 años de llevar el tracking de salud de estas personas, descubrieron que aquellas personas que habían dicho que tenían vidas estresadas no habían tenido una diferencia significativa entre aquellos que decían que no tenían vidas estresadas. Pero aquella coincidencia de personas que habían dicho que tenían vidas estresadas y que creían que la vida, que el estrés les hacía daño, eso sí habían tenido impacto en la salud. 46% más de enfermedad y de muertes en aquellas combinaciones donde tú crees que tienes una vida estresada, pero también crees que el estrés te hace daño. Es decir, que realmente somos lo que pensamos. No tenemos idea de cómo lo que pensamos puede impactar inclusive en nuestra salud. ¿Por qué? Porque no Porque solamente es realmente... que lo crees, porque no solamente el pensamiento de creer, sino nada más que la persona se convence de que le afecta y entonces ya está decretando para sí mismo, ¿no? Evidentemente efectos de ese estrés de manera negativa en su cuerpo. Es decir, cómo lo somatiza, efectivamente lo que estás Claro. diciendo. Es decir, pensar que el estrés me hace daño trae efectos en el cuerpo que se han medido cuantitativamente. Es decir, lo han medido con una muestra de 32.000 personas, que es algo enorme a nivel de Sí. una investigación. Y además el tracking durante 8 años de la salud de estas personas. Es decir, nada más concluyente que este tipo de estudio. Lo interesante es cómo tenemos respuestas fisiológicas a lo que pensamos. ¿Por qué? Porque realmente el estrés no es que es sano, nadie puede decir eso. Estar sometido a estrés de una forma
recurrente no es sano, pero es una respuesta natural del cuerpo a un entorno que necesita tu atención, que necesita tu acción. Pero la forma como interpretas el estrés, eso sí te va a afectar. Eso Bueno, realmente es sorprendente, ¿no? de hecho también, por ejemplo, para esta semana, yo estoy trabajando mi editorial, así lo veo, que lo transmito por TVB, pero luego lo coloco en las redes sociales y el de mañana Sí, se llama Yo Dictador, que es justamente desde el observador que somos, porque de acuerdo con esa maleta de vida, ¿no? Que cargamos, etcétera, tenemos una manera de ver, de interpretar la vida. Entonces somos lo que interpretamos muchas veces, no necesariamente es la realidad lo que estamos viendo, sino es una interpretación de ese hecho al final, ¿no? Que nos lleva a incluso a tener, como dices tú, esas somatizaciones físicas. es así. Y impactos de otro tipo, porque, y efectivamente lo que dice es la ciencia lo ha demostrado, que realmente no es lo que ocurre en el entorno, sino la actitud con la que veo ese entorno. Eso Uh -huh. realmente influye no solamente en la salud, sino en tus niveles de bienestar y felicidad y de empatía y de generosidad. De tu relación con Realmente los demás. somos lo que pensamos. Hay Sí, otro oye, experimento. Dime ajá, adelante. por favor, sí, 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 dime, cuéntame del otro experimento. A mí todos estos experimentos me encantan porque además son esos fundamentos que muchas veces, muchas veces las personas necesitan para recibir con los brazos abiertos, pues, este tipo, ¿no? De información, porque a veces hay algunos que de una postura incrédula te dicen eso no es así, que no sé qué, y al final, bueno, están padeciendo justamente un pensamiento negativo, bueno, de esas interpretaciones a veces sobredimensionadas que hacemos de los hechos. Es Es así. construir muchas cosas, Luis, y me encantan estos ejemplos. Sí, y la ciencia en las últimas décadas se ha dedicado de una forma más fuerte a investigar esta forma de pensar, y no solamente en los aspectos de psicología, la medicina, neurociencia, economía, empiezan a entender comportamientos y motivaciones en función de estas necesidades psicológicas innatas que tenemos, ¿no? Que es el Uh querer -huh. sentirnos bien y ayudarnos a enfrentar la ambigüedad. Pero este experimento es fascinante, lo hicieron unas profesoras de Harvard y ellas tomaron a un grupo de mujeres que hacían la limpieza en hoteles, tomaron 7 hoteles, de cada hotel lo dividieron en 2 grupos de mujeres, uno de ellas era el grupo, un grupo de mujeres era el grupo control, no recibió ningún estímulo, y siguió su rutina de limpiar cuartos como lo han limpiado siempre. Las otras mujeres tenían la característica que limpiaban la misma cantidad de cuartos, trabajaban la misma hora que el grupo control, pero ellas recibieron una impronta. A ellas les dijeron, oye, ¿te has dado cuenta que el trabajo que tú haces de limpieza de cuarto es similar a ir a un gimnasio? Fíjate, cuando pasas la aspiradora, hay una máquina que más o menos hace el mismo movimiento. Además, haces flexiones y te agachas y haces abdominales. Es decir, tu trabajo son como si estuvieses 8 horas en un gimnasio. Y les dejaron esa impronta. 6 semanas después, les midieron a ambos grupos el peso corporal, su nivel de colesterol, su nivel de triglicéridos, y descubren que aquellas personas que habían recibido la impronta, aquellas mujeres que habían recibido la impronta de que su ejercicio era, de trabajo era como hacer ejercicio, habían presentado reducciones de peso, tonificación Increíble. muscular y reducción en los niveles de colesterol y triglicéridos. Es decir, efectivamente es como si hubiesen estado en un gimnasio. Pero el asunto es que hasta que no lo percibes así y así no lo piensas, el efecto no es tan contundente. Increíble. Tengo que hacer una pausa, pero yo quisiera que al regreso también te voy a sumar otro elemento que me lo sumo a mí, porque además, como yo digo, yo trato cada día de mi vida de ir ampliando más el observador que soy, porque antes Genial. era bastante más exacto. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Que al final uno va entendiendo muchas cosas y te das cuenta de que a veces tienes posiciones muy cerradas, a veces intransigentes, de acuerdo a esa maleta de vida que traes, con tus creencias o falsas creencias, con tus prejuicios. Y en la medida que tú amplías el observador que eres, vas sumando elementos a tu análisis, entiendes mucho más, digamos, de circunstancias que antes quizás ni siquiera podías notar, y al final pienso que se te descubren muchos caminos, interesantes caminos, ¿no? Y mejores maneras de abordar las situaciones. Entonces, bueno, dentro de esto, en la entrevista que hice la semana pasada a Carlos Mata, Ajá. actor, cantante, él me dijo, más que somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Y me puso el ejemplo
de los animales, que los animales se supone no piensan, pero sienten y te manifiestan una lealtad increíble, un amor profundo, por ejemplo, el perro, el gato. Quisiera tu punto de vista al regreso porque yo soy de las que cree que el pensamiento hace el sentimiento y uno siente y luego actúa. Al regreso tu comentario, por favor. Claro que sí, claro que sí. Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Luis Maturén, quien es especialista en influencia transformadora, gerente de la empresa Datos Group. Y Luis, quedó pendiente de hablar dentro de este marco de Somos lo que pensamos. Bueno, esa posición que algunos tienen de que realmente somos lo que sentimos. ¿Tú qué dices? La realidad es que están muy relacionados pensamiento y sentimiento. Las emociones son las que son fisiológicas, son adaptativas, son nuestras, son animales. Ahora, si a una emoción le damos una valoración, sea positiva o negativa, entonces la convertimos en un sentimiento. Pero esto lleva que el sentimiento es como la emoción con pensamiento. Y cuando un sentimiento se alarga en el tiempo, entonces podemos decir que es un estado emocional o básicamente puede ser positivo o negativo. Pero entonces básicamente la forma como pensamos determina nuestros sentimientos. Y la raíz es una emoción. Por ejemplo, si alguien me pisa, es imposible no sentir rabia como una primera reacción animal. Pero si yo le doy una connotación negativa, puedo pensar que lo hizo a propósito y siento deseos de vengarse. Ese es el sentimiento. Pero Okay. si mi pensamiento es positivo y digo, no, creo que fue sin intención, entonces mi sentimiento es perdonar o mi sentimiento es comprender. Pero te das cuenta que todo nace de la raíz de una emoción que es la rabia y luego la forma de pensamiento positivo o negativo que le dé lo lleva a un sentimiento. La realidad es que si empiezo a tener pensamientos de forma positiva, voy a tener sentimientos positivos, pero que si soy recurrente en ellos, eso va a ser mi forma de ser, mi estilo de vida, mi actitud, mi estado emocional. Pero si por el contrario, a esas emociones siempre le voy a dar un pensamiento o una connotación negativa, entonces básicamente ese se va a convertir en mi estado emocional predominante. Por eso es tan importante cuando dices de ser positivo, que no solamente es ver el futuro promisorio o pensar que las cosas se van a resolver mágicamente. No, es tu actitud de cada vez que tienes una emoción, si le vas a dar una connotación positiva o le vas a dar una connotación negativa. Eso es el sentimiento, pero siempre está asociado con el pensamiento. Claro. Bueno, yo cada día que me meto más en este tema y hablo más con personas como tú, me convenzo más del hecho de que somos lo que pensamos. Y en la medida que uno trabaja ese pensamiento, seguramente tu vida se va a transformar. Y siempre estamos en transformación. El proceso de cambio es inevitable. El punto está, lo que sí es opcional es el crecimiento. Cada quien escoge si crecer o no con cada situación vivida y cada, incluso desde el dolor. Lo hablábamos también en una oportunidad, que el dolor puede o generalmente transforma, ¿no? También tú decides si te transforma o te quedas en el sufrimiento. Sí, y además lo vimos anteriormente, que una forma de evitar el sufrimiento, y digamos que el dolor no se convierta en sufrimiento, es tener esa actitud de crecimiento. Porque una de las verdades es que el dolor con sufrimiento duele menos. Es decir, quiere decir que cuando tiene un propósito, el dolor con propósitos duele menos. ¿Y qué ocurre? Que cuando para ti el dolor tiene un propósito de crecer, de aprender, entonces al tener ese propósito llega un momento que no se convierte en sufrimiento, es decir, no duele tanto. ¿Y cuál es la razón? Sencillamente porque ya tiene una razón de ser, tiene una justificación. Entonces ese tipo de actitudes mentales te ayuda a enfrentar la adversidad, que es lo que llamamos nosotros anticuerpos emocionales. Tienes Sí, una total. valoración. Ahora, y para ir terminando también la idea de hoy, Luis Maturén es especialista en influencia transformadora, gerente de la empresa Datos Group, lo pueden conseguir como @Luis Maturén en Instagram, en Twitter también, Luis. Sí, también, pero publico Ok, mucho más en Instagram. en Instagram publica más y todo este tipo de contenido. Estamos en el segmento Somos lo que pensamos. Y esas personas que se empeñan en que pensemos como ellos,
¿qué hacemos? Porque eso también nos encontramos, y ese es mi editorial esta semana. Lo llamo, que lo decía antes, yo el dictador, o yo dictador, que esas personas que se empeñan en que tenemos que ver la vida como la ven ellos o como o la quieren ellos. ¿Qué hacemos, Luis? ¿Cómo abordamos este tipo de situación? Mira, de todas las situaciones, como dices, se puede aprender y la forma como te hacen sentir esas personas te pueden enseñar a cuál es el efecto que causan otros. Y realmente yo creo que hay que abrirse a todos y no juzgar. Es decir, no podemos juzgar es que esta persona hace esto, esto, sino quizás esa persona lo que te estás enseñando de cómo ese tipo de actitud tiene un efecto contrario en los demás. Entonces, más que tratar de cambiarlos, que inclusive es lo que están tratando ellos de hacer en ti, es mira, es quizás escuchar y aprender que el efecto adverso que causa ese tipo de comportamiento en otras personas. Creo que hay aprendizaje en muchas cosas, pero cuando la actitud es crecer y la actitud es aprender, realmente empiezas a A ampliar tu observarlos mente desde y esa... es Claro, así. pero si la persona te está empeñada, por ejemplo, en tratar de torcer tu punto de vista sobre algo y lo trata de hacer además con el juicio, el prejuicio, hasta la ofensa, el ataque, ¿cómo se deben abordar este tipo de situaciones? Porque tu pensamiento puede estar controlado, tú dices, pero también hay momentos, somos lo que pensamos, pero justamente una de las cosas que procura el ser es, bueno, no aceptar injusticias, atropellos, eh, Sí, invalidaciones, que tú dices, pero ¿por qué? O sea, ya va, somos diferentes, ¿no? Y hay que, viva la tolerancia. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que tú coloques palabras que no he dicho o interpretaciones de mí que no son? Entonces, ¿cómo se maneja ese tipo de situaciones que además las vemos en la política, en general, las religiones, bueno, en todo, parte de sí. nuestro día a día? Es difícil lo que te voy a decir, mantener el control en esa situación no es fácil, pero tal vez Shahar dice hay que darse el permiso de ser humano. En algún momento puedes sentir rabia, puedes Ujú. sentir deseos de dejar eso hasta allí, pero quizás lo mejor es mantener nuestra posición con una sonrisa. No llegar al enfrentamiento que quizás es a donde esa persona quiere llegar, donde él se siente cómodo, porque es lo que ha hecho siempre. No, sino con una sonrisa decirle, ¿sabes qué? Tienes sentido lo que dices, pero yo no pienso igual. Y respeto lo que dices, por lo cual quizás deberías tú respetar lo que yo pienso, pero qué Así bonito que es. pensemos diferente. Y no estás en la confrontación, porque el momento en que le das la razón, que respeto lo que dices, pero por lo tanto tú deberías respetar también lo que yo digo, como reciprocidad, pero no estamos de acuerdo. Y a la Exacto. larga no tienes por qué entrar en que quién tiene la razón o no. Sencillamente tenemos puntos de vista diferentes y no vamos a llegar a un consenso porque va en contra de mis valores, va en contra de mis principios. Pero no llegar al enfrentamiento, sino hasta con una sonrisa. Porque, y sé que esto mueve unas emociones muy fuertes que hay que darle mucho sentimiento y pensamiento para que no se conviertan en sentimientos negativos. Totalmente, pero sí, es parte de una dinámica que tenemos día a Muy día que muchas veces difícil. uno dice cómo manejar, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, yo creo que cada quien definitivamente es diferente y dentro de ese libre albedrío, pues tienes que respetar las posiciones, pensamientos y actuaciones diferentes. Obviamente, como digo yo también, uno va a luchar contra aquello que haga daño, por supuesto, sí, Claro. pero si la actuación del otro no te hace daño, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te genera ruido a ti? Ahí están las creencias y los prejuicios, ¿no? También. Es así. Y lo que te estoy diciendo suena muy fácil de hacer, pero es muy difícil porque hay emociones que no controlamos. Comienzas a sentir rabia y lo difícil es cómo controlar la rabia. No controlarla, pero no la controlamos. Cómo gestionarla para que el pensamiento que va a generar un sentimiento, tratar que sea de tolerancia y no de venganza. Mucho por trabajar, Luis, pero lo cierto es que esta pandemia está llevando a mucha gente, no hacia todo el mundo, pero a mucha gente a reflexionar y ver hacia adentro, ¿no? Pero verdaderamente hacia adentro, hacia tu interior. De gracias por haber estado con nosotros en este Igual, espacio una Gladys. vez más. Luis Maturén, arroba Luis Maturén, lo consiguen en Instagram, principalmente por ahí está publicando siempre sobre este contenido, bueno, en general, sobre todas las investigaciones que además ha hecho y sigue todos esos estudios que viene haciendo sobre nuestra actuación justamente y dentro del marco de mercadeo donde se ha especializado trata de entendernos como seres humanos y ahí he encontrado una información maravillosa que pretendemos siempre compartir con ustedes y no solamente de la mano de Luis Maturén, sino de otros especialistas que están también alineados Muy a la agradecido. transformación. Gracias. A la transformación hacia lo positivo, exactamente, porque uno se Muchas puede gracias. transformar también hacia lo negativo. Gracias nuevamente.